Hola, buenos días, soy Snake y hoy vamos a entrevistar a Hakon, que es un chico que tiene un proyecto en sí y Buenas. quiere hoy hablarnos de informarnos sobre lo que es el proyecto y cómo quiere empujar y tal. Bueno, Hakon, preséntate un poco si quieres, dinos quién eres, si quieres tu edad, tu nombre, lo que tú digas, preséntate como tú gustes. Bueno, pues me llamo Unai, tengo 15 años, llevo todo el verano trabajando y estudiando sobre mi proyecto y hace un mes que he empezado a hacerlo de verdad y la verdad es que estoy avanzando más rápido de lo que yo pensaba. Continuemos. ¿Cómo nació la idea de crear Spartan Studios? Porque, bueno, tu empresa o el proyecto que tienes que llevas trabajando todo el verano se llama Spartan Studios, ¿verdad? Sí, exacto. Spartan Se Studios. originó la idea Sí. Se originó la idea, pues, cuando me reuní con dos amigos míos que tenían la misma mentalidad que yo, que era ganar dinero de verdad y salir de un sistema que para nosotros no es el correcto, pues empezamos a idear técnicas y estudiar cómo de verdad empezar a ganar dinero. Y en ese momento es cuando descubrimos todas las formas de ganar dinero siendo menor de edad. Y una de ellas era revender, hacer videojuegos o vender productos. Y es cuando desarrollamos la idea de los espartanos, porque los espartanos nunca se rinden. Spartan, vale. O sea, el nombre de Spartan salió por los espartanos, ¿vale? Bien, otra pregunta más. ¿Qué diferencia a Spartan Studio, o sea, de qué diferencia tu empresa de otros estudios de desarrollo independientes? ¿Qué es En la que nuestra lo hace empresa, única? en nuestra empresa nos dedicamos exclusivamente en estudiar a lo que los clientes les gusta. Yo he analizado lo que a la gente más les gusta y lo he convertido en una idea original. Me dedico casi todo mi tiempo al trabajo. Me levanto muy temprano, estoy todo el día trabajando y no paro hasta que consigo lo que quiero. Así que soy muy productivo, que siempre da resultados. Vale. Me gusta tu actitud. ¿Cómo manejas la variedad de servicios que ofrecen? Videojuegos, reventa, tatuajes, productos personalizados. Pues la verdad es que no sé si es talento natural, pero simplemente poco a poco empecé a añadir trabajos que hacer, intenté administrarme con orden y me puse una agenda, empecé a notar qué es lo que haría cada día, qué es lo que iba a tardar más o menos y empecé con lo que más tardaría y luego con lo que menos tardaría para ir haciendo más o menos todo al mismo tiempo para subir una ola de cosas. Y al final más o menos he aprendido a manejarme sin el estrés. Entiendo. Última pregunta que te hago así en general, ¿vale? ¿Cuál de estas ramas, bueno, de la variedad de servicios que ofrecen, cómo vas a manejarlo, cuál de estas ramas consideras que será la base principal de la empresa a largo plazo? Vas. Bien, a largo plazo es los videojuegos claramente, porque yo desde muy pequeño siempre quise hacer videojuegos. Las demás ramas son como formas de financiar mis videojuegos, porque sé que producir un videojuego bueno es caro. Así que lo demás es como para financiarlo. Lo importante para mí es el videojuego que sé que es lo que de verdad va a producir. Pues sabiendo eso, pues te voy a empezar a hablar un poquito de tus proyectos, ¿vale? El primer proyecto, que es el que tienes más a comenzar, se llama Silent House. Silent House. ¿Qué tipo de experiencia quieres que el jugador viva? Y háblanos un poquito más en el de Silent House. Eso es. Bien, la idea empezó junto a mi amigo, que fue con el que empezó todo, en la que él y yo queríamos hacer un videojuego en condiciones, pero teníamos que primero estudiar cuál sería un videojuego que a la gente le gustara, pero que fuese original. Entonces, analizando las estadísticas de juegos, los más populares y rápidos, para empezar, eran los de miedo. Entonces, a partir de eso, empezamos a desarrollar unas ideas y decidimos que lo mejor sería la típica historia de miedo, pero que tiene una historia de fondo para que te metas más en la historia. Eh, y la verdad es que lo hemos estado desarrollando durante 3 semanas y al final llegamos a la conclusión de que queríamos hacerlo así. Entiendo.
Eh, de terror, sí. Últimamente los juegos de terror en Roblox están pegando fuerte. ¿Qué retos? No. No es un juego de Roblox, va a ser un juego de verdad. Ah, un Lo juego de hablé con verdad. Block Studio y me harían modelos, pero me los pasarían a de verdad. Claro, entonces Blox Studio no viene de Roblox. ¿Sabes? Es cosa mía. No, sí, en principio se hacen juegos de Roblox, pero llegamos a un acuerdo y me harían solo modelos. Aunque puede que en un futuro sí apruebe hacer un juego de Roblox para ver si también renta hacer juegos allí, pero en principio es un juego de verdad. De acuerdo. ¿Y dónde vas a subir ese juego de verdad? Tengo una pregunta mía. ¿Dónde lo voy a subir? Sí, ¿dónde lo vas a Primero publicar? empezaré, lo subiré primero en páginas famosas de programadores iniciales, como itch.io o GameDev, creo que era como se llamaba. Luego lo subiré a Epic Games y si va muy bien lo subiré a Steam porque Steam es lo más caro. Ok. ¿Qué retos has encontrado al desarrollar un juego de terror en comparación con otros géneros? La verdad es que es difícil estudiar qué es lo que de verdad da miedo a la mente humana, pero la verdad es que simplemente se estudia, pero tú mismo jugando un juego de miedo. Juegas y dices, ¿qué es lo que me ha dado miedo? Estudias el sonido, la ambientación, los efectos, los gráficos, todo. Y cuando descubres cuál es el truco, es cuando empiezas de verdad a idear cómo hacer un juego con tus recursos. Entiendo. Háblanos más de Blox Studio, porfa. ¿Qué rol juega Blox Studio en tu proyecto y por qué decidiste colaborar con ellos? Una parte Bien, especialmente con ellos. sabía perfectamente que yo solo no podría hacer modelos porque para aprender a hacer modelos tardaría años, así que sabía perfectamente que tenía que contratar a alguien. Y al principio iba a tardar más porque contratar a gente que me hiciera modelos sería muy caro. Hasta que alguien me escribió por el TikTok, por las redes, que me uniera al servidor de Block Studio y que allí podría tener ayuda. Entonces me uní al servidor, contacté con ellos y al principio hablaban de hacer un juego de Roblox, pero les dije que iba a hacer un juego de verdad, llegamos a un acuerdo y desde entonces han estado haciendo los modelos, me han dado buenos resultados, han estado trabajando, servicio perfecto y son básicamente los que me van a ayudar a empezar, porque sin modelos no puedo hacer nada aún. Vale. Entendido más o menos quién es Blox Studio en tu proyecto, de qué va a tratar Silence House y demás, y cómo va a qué aspiras con el proyecto bien. Pero ahora no es el único proyecto que resulta que tienes en mente sobre videojuegos. Al menos no en 3D. O sea, perdón, al menos no tal. También tienes un juego en 2D que he visto que se llama Lost in Space. Háblanos un poco de él, qué te inspiró para crearlo y qué buscas innovar con los mapas procedurales que nos comentaste. Bien, todo empezó cuando me di cuenta que para que me hicieran los modelos tenía que esperar bastante. Así que, como a mí siempre me gusta aprovechar mi tiempo, aparte de subir unas cuantas cosas en reventa para ahorrar más dinero, me di cuenta que lo mejor sería probar a hacer un juego, pero 2D, que son más rápidos. Y como sé que los juegos 2D normalmente suelen ser más complicados de que sean famosos, analicé qué es lo que a la gente le gusta, o actualmente en 2025 le está gustando, y junté varias cosas, que eran mapas procedurales que se generan aleatoriamente y un terror de espacio en el que tengas que sobrevivir. Entonces decidí juntar todo eso y crear un juego que se podría hacer rápido, con mecánicas sencillas, pero a la vez que sea divertido y que permitiera a la gente jugarlo tanto en PC como en móvil. Y la verdad es un reto nuevo porque para hacerlo estoy usando un motor gráfico diferente que me recomendó alguien. Así que estoy probando a ver si funciona bien el motor gráfico, que la verdad es que es raro el motor gráfico, pero espero que funcione. Y el arte va a ser pixel. Lo estoy desarrollando ahí con varias gentes. Estoy buscando cómo conseguir el arte y al próximo que me tardará unas cuantas semanas, pero en principio debería quedar bien. Pinta bien, huele bien, huele a cooking, huele a que está cocinando. Bien. Sabiendo todo esto,
y viendo la comparación de cómo te está yendo con un juego 2D al mismo tiempo que con un juego 3D, bueno, un juego grande 3D desarrollado en una página que no es Roblox, y un juego 2D en estilo pixel art más simple, pero me cuenta más que sea famoso, de un trabajo grande y complejo a un trabajo más pequeño pero experimental para ir haciéndolo mientras que estás trabajando en el proyecto grande. Después de eso, a estas alturas, ¿qué prefieres? ¿Trabajar en proyectos grandes y complejos o en juegos más pequeños y experimentales? ¿Cuál es lo que estás disfrutando más? ¿El hacer un juego pequeño y 2D o el hacer un juego grande en 3D? En general, la verdad es que disfruto todo, pero lo que más me gusta son los retos. Así que la verdad es que aventurarme con un juego 3D es increíble porque nunca me había atrevido a hacer tanto y he llegado muy lejos y quiero seguir esforzándome. Así que por ahora estoy disfrutando más el 3D porque mis esfuerzos están dando frutos. Perfecto, me parece muy bien. Bien, te termino, ya dejo de preguntarte cosas del proyecto, ¿vale? Te voy a preguntar sobre el futuro y la visión de cómo va a ser los estudios y tu proyecto en un futuro, ¿vale? Primero, ¿dónde ves a Spartan Studios dentro de 5 años? Perfecto. Para 5 años yo habré acumulado el suficiente dinero. Más o menos a los 3 años subiré otro nuevo proyecto, pero más ambicioso todavía, que tengo que estudiar bien cómo, pero esta vez que promete usar un motor gráfico diferente, con mejores gráficos y mucho más complejo. Y también subiré más videojuegos, buscaré a nuevas personas, porque necesito a más gente para que me ayude, o intentaré acumular mucho más dinero, porque estoy trabajando ya en varios trabajos, pero a los 18 más o menos haría un pequeño corte, un paro, porque ahí todo mi esfuerzo irá a una sola cosa, es inversión en bolsa para acumular una gran cantidad de dinero para empezar con los proyectos gordos y de verdad formar una buena empresa grande. Vale. ¿Planeas expandirte a plataformas como consolas o móviles o mantenerte con empresas de inicio? Bueno, esta pregunta no tiene mucho sentido porque ya me respondiste que ibas a los in Space, lo ibas a dedicar también para móviles y que era un reto para ello, ¿vale? Te paso a la siguiente pregunta. ¿Cómo te gustaría que la comunidad de jugadores recuerde los títulos de Spartan Studios? Me gustaría como juegos innovadores, pero que no nunca tuviesen un precio exagerado, que siempre fueran entretenidos, pero fáciles de usar, que sin mecánicas muy complicadas, sin mucho precio, que casi cualquiera pueda jugarlos, pero que a la vez tuviese como ideas únicas, diferentes. Pues tienes una visión interesante. Tienes un... Te va a gustar, yo creo. ¿Tienes pensado abrir el estudio a más colaboradores o seguir haciendo un equipo reducido? Bueno, esto ya me lo respondiste, ¿verdad? Actualmente estoy abierto a cualquier propuesta e idea interesante que me den. Estoy dispuesto a trabajar por contratos y mientras que tenga una buena propuesta y yo vea que de verdad es posible hacer algo con eso, sí, puedo crecer. Vale. Bien, pues terminando las preguntas sobre el futuro y la visión de tu proyecto. Te voy a hacer una pregunta sobre ti. ¿Qué fue lo que te motivó a ti a dedicarte al espectro de los videojuegos? Bien, todo empezó a principios de verano. Yo era alguien que pensaba que siguiendo el camino que la sociedad te dirige, llegarías lejos. Pero después de una traición de un amigo, de pensarme de qué haría con mi vida y fijarme en que la mayoría de personas que seguían el sistema acababan mal, empecé a fijarme poco a poco en gente que de verdad había conseguido cosas a poca edad y que todos ellos habían decidido seguir su camino y concentrarse en crecer interiormente y en los negocios. Dije, pues yo no quiero ser como el resto de los demás. Así que empezó el verano. Empecé la mitad del verano simplemente todos los días a estudiar estrategia y cómo hacer las cosas. Y cuando me vi preparado para todo, reuní a los pocos amigos y con mentalidad tiburón que tenía,
lo reuní, hablamos de un plan maestro y pues decidimos hacer la empresa que actualmente tengo ahora y cada vez estudio más, aprendo más y estoy dispuesto a seguir creciendo porque estoy dispuesto a que cuando sea mayor de edad pues poder tener el suficiente dinero para tener una gran empresa y ofrecer servicios de calidad. Ok. ¿Qué desarrolladores o juegos han marcado tu camino como creador? Ya no solo en el aspecto de creador de videojuegos, sino en el aspecto de que tú también fuiste un jugador en su momento. ¿Qué desarrolladores de videojuegos o qué juegos en sí que has visto tú que has jugado han marcado tu camino como creador, Luz? Bien, a mí me ha encantado juegos diferentes que en su tiempo para mí eran revolucionarios. Yo jugué por primera vez al Minecraft y me quedé ilusionado con eso, aunque al final se me quedó corto y dije, voy a investigar qué más juegos hay. Descubrí que el 2D se puede llegar a algo muy hermoso con Hollow Knight, que me pareció increíble, que la dificultad podría ser muy extrema con Dark Souls, que podría el miedo llegar a otros extremos con juegos conocidos con Phasmophobia y estos que están todo el rato dando miedo, los shooters que los movimientos nunca podrían haber sido tan fluidos como los de Warzone, mecánicas complejas o comunidades grandes como los de Counter-Strike, y cuando llegué a jugar a Somos the Forest, descubrí que un mundo nunca podría haber sido tan bonito, porque ver un juego con un bosque tan realista y con mecánicas ocultas me encantó. Entonces decidí, ¿y si junto todo lo que he estado jugando durante 5 años y lo junto en una empresa? Pues eso es lo que quiero hacer, juntar todo lo que he visto a lo largo de mi vida gamer y juntarlo en videojuegos. Suena bien. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo al que te has enfrentado en este proyecto? ¿Cuál ha sido la mayor complicación, la mayor barrera o obstáculo que te he dicho, hostia, pues igual no puedo, o algo así? ¿Cuál ha sido el mayor? Sobre todo ha sido dos cosas, bueno, tres. La primera, la edad. Por más que me cueste, por más que cueste admitirlo, siendo menor de edad, estoy muy limitado a conseguir dinero y a ser lo suficientemente independiente para hacer lo que quiero hacer. Y siempre voy a depender de ayuda, porque el mundo es así. Siendo menor de edad estás bastante mal para hacer cosas. Luego, al principio, mis padres no se creyeron lo que quería hacer porque nunca les había propuesto esto y al principio se negaban a ayudarme hasta que al final sí que se dieron cuenta que era de verdad y ahora sí estoy empezando a tener ayuda. Y por último, era por supuesto los recursos, porque como siempre, los recursos necesitan dinero y yo dinero pues intento tener, pero si me lo gasto todo en el videojuego, pues tengo que intentar trabajar. Eh, Finalmente, última pregunta, ¿vale? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a crear su propio estudio independiente? Muy bien. Lo primero, que confíe en sí mismo, que nunca escuche a gente que no aspira a nada en la vida. Porque yo a lo largo de mi vida me he encontrado con gente que eran fracasados y se han metido conmigo, me han dicho que nunca llegaría a nada y aún así, para mí estoy llegando muy lejos. Luego, que lo único que falta a una persona para llegar lejos es la disciplina. Que si tú quieres llegar a ser algo en la vida, o dejas el TikTok y te pones a trabajar, o olvídate de ser famoso o de tener dinero. Hay que sacrificar placer del momento para tener el éxito en el mañana. Luego, que hay que estudiar estrategias a tope. Una buena estrategia te salva de muchos apuros. Luego, que no pienses que los estudios sí sirven, pero concentrarte solo en sacar dieces en historia y en lengua no te va a ayudar a ser millonario o tener dinero, tener una empresa. O incluso saber, en el colegio no te enseñan a hacer contratos, ni a programar, no te enseñan ni economía, ni cómo funciona el mundo. Así que desde el principio, tú no solo te concentres en la escuela, concéntrate en estudiar el mundo, cómo funciona y para saber prepararte para cuando llegue el momento. Y por último, nunca pierdas la esperanza. Cuando creas que un camino se ha tapado,
hazme caso, siempre hay otro. Aunque creas que es imposible, avanza, que puedes hacerlo. Buen consejo. Espero que cualquier persona que vaya a escuchar eso o que tal, le llegue a lo profundo y le sirva de mucho realmente el consejo. Ya para final, ya hemos finalizado, no tengo muchas más preguntas que hacerte. Si quieres decir algo más, si quieres decirte, si quieres cerrar tú, lo que tú prefieras, si quieres soltar alguna cosita más, tienes todo el derecho, tienes todo tu momento y ya pues tienes Bien, tu pues, libertad. para terminar, a lo largo ahora mismo llevo un tiempo de pausa, pero porque he estado trabajando duro. Poco a poco iré revelando más datos sobre los juegos que voy a hacer y poco a poco voy obteniendo más dinero para dar más contenido de calidad. Para cualquier joven que quiera ser programador o que quiera tener algo en la vida, que siga mis pasos o cualquier persona, porque hay muchas más personas como yo que siguen estos pasos y han llegado muy lejos, que nunca se rinda y pues eso, que iré informando sobre mis nuevas actualizaciones en mis juegos e intentaré ofrecer los mejores servicios. Ha sido un placer. Bueno chicos, pues aquí hemos terminado la entrevista con Hakon. Yo soy Snake y hasta la próxima.